Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este podcast es presentado por Hotel Agrado Guest House. Pues después de mucho tiempo, por fin de habernos puesto de acuerdo, pues ya estamos por acá. Gracias por haber aceptado la invitación a Oaxaqueños Podcast, Marisela. Por favor. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. Este es un tema que realmente creo que no nada más a mí me interesa, que no nada más a nosotros, sino a muchas personas, porque creo que no lo conocen, así como yo tampoco lo había escuchado, ¿no? Uh-huh. Y hoy nos vas a hablar acerca de muchas cosas, pero primero déjame presentarte, Okay. ¿te parece? Gracias. Marisela Socorro Rodríguez Méndez, 54 años, instructora, facilitadora y supervisora clínica en hipnoterapia ericksoniana. Exacto. Ahorita nos explicas de qué va esto. Uh-huh. Eres directora académica del Instituto de Investigación y Formación de Reeducación Emocional, conferencista y facilitadora internacional sobre la hipnosis y su uso clínico. Eres experta en desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR por sus siglas en inglés. Formas parte de la Sociedad Mexicana de Hipnosis y de la Sociedad Internacional de Hipnosis. Hay mucho más en tu currículum, obviamente no podemos abarcar todo porque pues son como 5 o 6 hojas de tu currículum y eso creo que es muy sintetizado. Tengo frente a mí a una persona muy preparada en cuestión de la cuestión de la hipnosis, de la hipnoterapia, básicamente. Y pues te quiero dar las gracias nuevamente por estar acá en Oaxaqueños Podcast. ¿Cómo estás? Bien, es un verdadero placer. Me encanta la idea de hablar de lo que me apasiona, pero como bien dices, de un tema que la gente no conoce o la idea que tiene es una idea bastante equivocada. Entonces creo que va a ser muy fructífero para todos. Yo creo que sí, y como el objetivo principal es dar a conocer o dar información de valor, justamente, ¿no? Uh-huh. A todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, pues cayó ideal, ¿no? Como invitada. Quiero preguntarte algo que creo que tú también lo aplicas, ¿no? Te vas al principio, te vas hacia atrás. ¿Cómo fue que la vida te llevó a estudiar psicología? Y posteriormente, ¿cómo fue que te decidiste a especializarte en hipnoterapia? Uh-huh. Cuéntame tus inicios, ¿por qué psicología? Digo, hay muchos mitos o se dicen muchas cosas, ¿no? Que a veces los psicólogos entran a estudiar psicología para resolver exactamente su propia vida y demás, ¿no? Pero cuéntame, por favor, ¿cómo fue? Fíjate que fue muy curioso porque desde muy pequeña yo fui una chica o una niña muy, no introvertida, más bien como que me encantaba mi mundo interior. Entonces, yo recuerdo que en los recreos yo no era de las que andaba corriendo, sino las que estaba observando. Y era muy curioso el ver cómo se hacían los grupos, cómo jugaban, pero esa era mi diversión. Y así fue siendo como cada vez más, que yo siempre digo que cuando tu mundo interior tienes una voz amiga, se vuelve el más bonito en donde puedes vivir, porque tienes un diálogo interno amigable. Y yo creo que eso es lo que me pasaba. Y esa fue como una tendencia. Hubo un momento en preparatoria que quise estudiar Derecho. Okay. Y fui a hacer algunas prácticas como visitadora honoraria. Y cuando vi el ambiente dije, no, sí quiero trabajar con las personas, pero este no es el ambiente en el que lo quiero hacer. De una manera distinta. Exacto. Entonces, cuando empecé a ver qué carrera quería, fue curioso porque fue unas semanas antes de presentar mi examen de admisión a la UNAM, porque yo venía de escuela particular y tenía que presentar el examen, que decidí que quería psicología. Pero fue así como que creo que eso es lo que sí realmente quiero. Cuando me aceptan y empiezo la carrera, bueno, todos los días lo confirmaba. Okay. Pero yo estudié y de entrada yo estudié la rama que se llama conductismo, porque en la escuela que yo estaba de la UNAM, que era Iztacala, en Epiztacala, era totalmente conductista. Entonces es todo lo contrario. ¿Qué es el conductismo? Nada más para un paréntesis. Es como todo basado en la teoría de Skinner, de la conducta con refuerzo, estímulo, o sea, todo muy como objetivo, ¿no? Todo lo subjetivo se tenía que explicar de una manera muy práctica y objetiva, medible.
Entonces lo curioso es que va pasando el tiempo, salgo de la escuela, empiezo a practicar, mi práctica siempre ha sido clínica porque es lo que me apasiona, y ya con los pacientes ante la necesidad te sigues formando, y me formé en lo que es cognitivo-conductual, terapia narrativa, sistémica, y un día una amiga me invita a tomar un curso de hipnosis, y yo fui la primera que dije, no, ¿cómo de hipnosis? No, yo no quiero. Y me dijo, ándale, vamos, sí, vamos juntas. Fuimos. Y la que se quedó fui yo y ella se fue para otra Lo que son las cosas. Fue muy interesante porque cuando empezamos ya a formarnos en hipnosis, yo empecé a trabajarlo con mis pacientes, yo ya tenía consultorio, y al ver los resultados y ver hasta dónde podías llegar, y que yo venía de un conductismo que era totalmente otra cosa, sí, me apasioné. Y tan me apasioné que en el instituto me propusieron, y lo agradezco infinitamente, ser instructora y supervisora clínica del instituto, y eso me abrió las compuertas para trabajar hipnosis, pero de lleno. Entonces, hipnosis ericksoniana es una rama de la hipnosis que es muy respetuosa, porque le llamamos que es naturista, naturalista, porque respetas al ser humano como es y todas sus características las utilizas para la hipnosis, para el proceso, con todo ese respeto. No tomas el control, no pierde el control, no es de que no voy a saber qué voy a decir. Hay una parte que siempre está presente, que te está cuidando, que es la mente consciente, pero... Te voy a interrumpir ahí, sí, por supuesto. Porque, y va a pasar mucho en el programa porque tengo muchas dudas y quiero irme para que no nos adelantemos un poco, ¿va? Claro. Ahora, quiero obviamente seguirle con lo básico. ¿Qué es la hipnoterapia? O si nos vamos más atrás, ¿qué es la hipnosis? Porque, digo, nosotros los mortales hemos escuchado que hacen como trucos de magia o espectáculos, como decías. Uh-huh. Escuché tu podcast uh-huh. que tienes en Spotify también, y en películas también que se ven, ¿no? Exacto. Ahora, ¿eso es real o es lo mismo que la hipnoterapia? Cuéntanos. Hipnotizar es muy fácil, porque lo que haces es que la atención de la persona la pongas donde tú necesitas y divides la atención. Entonces, por eso es tan fácil para hacer una hipnosis de espectáculo. Si tú sensibilizas un poco antes a la persona, después puede entrar muy fácil en hipnosis. Ajá. El tema aquí es para qué usas la hipnosis. Claro. Los que ya estamos certificados en hipnosis como terapia, como una herramienta clínica, estamos en contra de este tipo de espectáculos, porque tú siempre vas a llegar al inconsciente y vas a mover algo, y nada de esto puede pasar como si no hubiera pasado nada. Pueden salir cosas o detonarse cosas, ¿no? La hipnosis es un estado alternativo de conciencia, entrar en un estado alternativo de conciencia donde tú puedes contactar con la mente inconsciente, y ahí están todos los recursos de lo que somos. Haz de cuenta que es la gran bodega del ser humano. Lo que pasa es que a veces no sabemos ni lo que hay, o está en un desorden y no sabemos utilizarlo. Entonces, con hipnosis entras, y en el proceso de hipnoterapia, precisamente es lo que haces. Entrar de la mano con el paciente y enseñarle a la mente inconsciente que ahí están los recursos, y si no hay habilidades, desarrollarlas. Pero la verdad es que todo el poder lo hace la mente. Nosotros solamente acompañamos, y la técnica, ya cuando la estudias y está certificado, es totalmente segura. A la gente a veces le da miedo por lo que ve en el espectáculo, ¿no? Pero eso es espectáculo, precisamente, usada como debe ser, con esa certificación, con esa responsabilidad. Responsabilidad, una palabra muy fuerte. Es que es un compromiso muy grande. Yo soy instructora clínica y siempre le digo a los terapeutas que se están formando que cuando ellos aprenden hipnosis, están teniendo en sus manos una gran herramienta, pero también un arma invisible. Un poder. Es poderosísima. Entonces, hay un gran compromiso de jamás utilizarla sin estar en el consentimiento del paciente, siempre acompañarlo y ver que cada sesión puede cambiar el rumbo de su vida, literalmente, ¿no? Ahora quiero preguntarte algo antes de pasar a otra pregunta, porque se me vino a la mente. ¿Algún empresario, artista o político podría hacer uso de esto? Claro. ¿Lo puede aprender? Sí, por supuesto. Es muy fácil, te decía, pero además hay una hipnosis que no tiene que ser que te acuestes y que cierres los ojos. Puedes estar platicando y con el puro lenguaje la mente inconsciente va entrando en un estado de hipnosis. ¿Por qué?
porque vas relajando con la misma voz, con la entonación. Si tú sabes utilizar ese lenguaje, ¿cuántas veces no te ha pasado que estás hablando con alguien y de repente se te olvida todo? Te vas. Y y te lleva en la plática, te va diciendo, narrando y te vas. O estás en una película y se te olvida dónde estás porque estás adentro de la película. Estás en un estado alternativo de conciencia y estás en un estado hipnótico. Entonces, la información llega directo a la mente inconsciente. Entonces, claro, por ejemplo, hacer un discurso con un lenguaje hipnótico, la gente que sabe, pues lo puede hacer de una manera muy fácil y hace que el mensaje llegue porque sabemos cómo manejar las palabras y el lenguaje y la entonación y va a llegar directo a la mente inconsciente. De hecho, pues toda la mercadotecnia lo utiliza en los comerciales, en los eslogans, pues está utilizando una forma de hipnosis porque están trabajando el lenguaje hipnótico. Ay, qué interesante, o sea, hasta dónde puede llegar, ¿no? Así es. Y justamente para allá va mi pregunta. Bueno, primero es, ¿cuáles son los beneficios de la hipnoterapia en comparación con otras formas de terapia? ¿Y qué otras formas de hipnosis existen? Ok. Para empezar, existe hipnosis clásica, que sería la tradicional de ver el reloj o el tic-tac y te quedas dormido y se te olvida y el doctor o el psicólogo toma el control, que generalmente lo usaban mucho los psiquiatras, ¿sí? Pero la hipnosis ericksoniana es una hipnosis que es mucho más noble, por llamarlo así, muy respetuosa, y el paciente también se siente más seguro porque hay una parte que siempre está consciente. Entonces eso le da también mucha tranquilidad. ¿Para qué sirve la hipnoterapia? ¿Cuál es la diferencia? Que esta forma de llegar al inconsciente no la podrías lograr de otra manera. Porque, por ejemplo, en otras terapias vas y platicas y desahogas y te hacen preguntas y están trabajando en nivel cognitivo, el nivel emocional, pero este tipo de terapia lo que hace es llegar, y por eso mi eslogan es sanando de raíz, porque es ir a la raíz y usar los recursos de la persona que están en el inconsciente de una manera de verdad tan instintiva que después no tienes que provocar el cambio. El cambio se da en automático porque lo hace la mente inconsciente. Entonces no es que tú tengas que ir y decir, ahora ya no voy a hacer esto, o ahora tengo que hacer lo otro, sino como el cambio se hace adentro, cuando te das cuenta dices, ay, qué curioso, ya no sentí lo que sentía, o ya no me dolió, o ahora no me costó trabajo hacer esto. Entonces es muy noble, pero muy poderosa. Ok, ahora como dices que curas desde la raíz, por ejemplo, la psicoterapia normal, como un psicólogo, plática y demás, en esa el paciente puede mentir o puede, ¿cómo se dice cuando tratas de ocultar tus sentimientos o los reprimes, ¿no? En la hipnoterapia ericksoniana, aunque no quieran reconocerlo, entras, ves lo que hay y ahí empiezas a trabajar. Hay una regla de oro. La mente inconsciente siempre te va a cuidar a ti. Aunque yo le pidiera que haga algo, si está cuidándote a ti, no lo va a hacer. A menos que sea para tu bien y que considere que es correcto para ti. Pero si yo trabajo de la mano de la mente inconsciente y sé cómo llevarla, ¿qué va a pasar? Se va a sentir segura y se va sintiendo segura en el proceso y puede abrir cosas que estaban bloqueadas. Por ejemplo, una situación de abuso que estaba bloqueada cuando era muy bebé o muy chiquita y de repente en una regresión o en un trabajo con algún tema, en alguna sesión, se abre porque la mente inconsciente ya sintió la seguridad de que ya puede trabajarlo y lo saca. Y es una forma muy amorosa y muy protegida de trabajar cosas que son eventos muy dolorosos y que por eso la mente inconsciente los encapsuló o los dejó guardados, porque si se acordara la persona tal vez no podría con eso y entraría en una crisis. Ok. Ahora, ¿todos somos candidatos a una hipnoterapia y qué temas en específico se puede tratar con esto? Puedes trabajar lo que quieras. Hay, por ejemplo, hipnoterapia para trabajar oncología, para trabajar con los deportistas, para trabajar... Dame ejemplos así muy rápidos, por ejemplo, oncologías, deportistas, como ejemplos más claros, tal vez prácticos. Por ejemplo, a mí me ha tocado acompañar en procesos oncológicos a las personas con hipnoterapia desde el recibir la situación, el diagnóstico de que tengo cáncer, ya están viviendo un duelo. Porque cáncer significa muerte, ¿no?
Hoy por hoy ya no, claro. Pero la gente al recibir la noticia así lo relaciona, ¿no? Claro, se siente con una sentencia de muerte. Entonces, si ahí hay que trabajar emocionalmente, también porque sabemos que las emociones la van a pegar al sistema inmunológico. Totalmente. Entonces, hay que ayudar a que resuelva esto, que se visualice, que vea que tiene recursos, y la mente inconsciente, hay una parte del tratamiento que cuando reciben, por ejemplo, la quimioterapia, les podemos incluso grabar audios que los acompañen mientras están recibiendo el tratamiento para que tengan un mejor aceptación de lo que están recibiendo, que ese medicamento se deseche lo que no necesitan, que llegue exactamente a los lugares donde lo necesitan, que su cuerpo se acompañe de una manera amorosa con el tratamiento, que se comprometa con el tratamiento, pero de una manera bien amorosa. Entonces, por ejemplo, en oncología hacemos todo este trabajo para trabajar porque también ese tipo de noticias detona situaciones pendientes. Cuando a cualquiera le dicen es que, pues a lo mejor te puedes morir, pues si no viví, si hice, si no hice, si hubiera, se vienen muchas situaciones emocionales y ahí podemos acompañarlos para que tengan más estabilidad y puedan enfrentar todo su proceso de una manera más tranquila, más relajada, más protegida. Medicina del deporte, y cómo entra la hipnoterapia. Por ejemplo, los deportistas tienen muchos recursos, pero es como una disciplina muy grande en donde lo tienen que ver como un recurso y ese recurso lo pueden proyectar a futuro. Generalmente es muy difícil porque es muy competitivo un deportista, entonces tiene que aceptar que es un disfrute el camino, que llegar al éxito o llegar a la meta va a ser el final, pero que va disfrutando cada día con esa disciplina, con el entrenamiento y que puede la mente inconsciente visualizar cómo logra la meta al final. Eso se llama proyección al futuro. Okay. Como la mente inconsciente no tiene tiempos, no hay pasado, presente y futuro, todo es uno solo. Entonces podemos jugar adentro en hipnosis con que si estamos en el presente, vamos al pasado, regresamos, vamos al futuro, y ahí le podemos ayudar mucho a un deportista pensando cómo estaba en el pasado, cómo está construyendo en el presente un futuro en donde va a llegar a la meta y cómo puede disfrutar de ese logro, del éxito. Y cuando la mente inconsciente disfruta, porque la mente inconsciente se mueve por placer, cuando la mente inconsciente disfruta eso, va por eso. Okay. ¿Sí? Y entonces es mucho más fácil y es casi seguro que lo va a lograr porque la mente inconsciente ya lo visualizó y es literal como que quiere el premio, ¿no? Pero porque ya lo disfrutó y sabe que puede. Entonces, ¿tú sí podrías decir que todo está en la mente? Sí, total. Tú sabes que la mente, los pensamientos son primero que cualquier emoción. Entonces tú vas construyendo tu vida en la mente. La mente es la que trabaja, construye realidades y a veces irrealidades que hacen que estemos todos los días como estamos en ese estado de ánimo, con esa motivación o desmotivación. Entonces, la mente es lo más poderoso que tiene el ser humano. Hace rato dijiste una palabra muy fuerte, regresión. ¿Para qué sirve y cuándo se hacen las regresiones? ¿Cuándo aplican? Ok. Qué bueno que preguntas, porque fíjate, la gente cree que como uno puede hacer regresiones, puede llegar y decir, oye, yo quiero que me hagas una regresión a ver qué fui en otra vida. Y dices, así no es. No es así, así claro. No es. ¿Por qué? Porque hay que ser bien respetuoso con lo que te decía. Es información que está guardada, porque si la supiéramos toda, nos volveríamos locos. Yo creo Entonces, que sí. Sí, es demasiado. Pero ¿para qué nos sirve en un proceso? Vamos a pensar que en un proceso normal, yo estoy trabajando y pues una persona vivió mucha violencia cuando era niño o la mamá trató de abortar, entonces hubo un rechazo desde que estaba en el vientre materno. ¿Hasta eso se puede saber? Sí. Wow. Y se trabaja porque el bebé desde que está en la pancita de mamá está recibiendo las emociones, el dolor de mamá, lo percibe, escucha las voces, entonces imagínate que a lo mejor no entiende todavía el lenguaje, pero sí entiende la emoción que eso genera. Entonces, si la mamá, por ejemplo, salió embarazada, no lo quiere tener, tiene problemas con la pareja, no quieren tener ese bebé, está sintiendo ese rechazo, está sintiendo ese dolor, esa tristeza, esa angustia, y aparte intentan abortar, pero resulta que no pudieron abortar, esa persona tiene heridas profundas de rechazo, de negligencia, de violencia. Entonces, cuando estamos en proceso, que vemos que la historia y que ya hemos trabajado algunas sesiones y que ese dolor persiste, pues proponemos hacer la regresión y
como no hay tiempo en la mente inconsciente, podemos regresar a la niñez, al vientre materno, e incluso estoy certificada para trabajar vidas pasadas. Qué nombre, o sea, eso yo creo que rompe muchos mitos y paradigmas, porque tú sabes, hay muchas religiones, muchas creencias, hay personas que no creen en Dios, que creen en un ser supremo, pero hablar de vidas pasadas, ¿no? Así es. Y trabajarlas, o sea, es algo realmente magnífico. Es que lo que dices es muy importante. A veces creemos que va peleado con mis creencias, pero si nosotros pensamos que todo en nuestro cuerpo tiene memoria, ¿sí? Uh-huh. Tú te acuerdas y a veces, aunque no te acuerdes, hay cosas que detonan un dolor, una emoción, una sensación. Imagínate, ¿por qué tendríamos que conformarnos que eso nada más pasó desde que estabas en el vientre de tu mamá, ¿no? Somos, desde la epigenética, todo está grabado en nuestras células y son memorias ancestrales. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros en hipnosis entramos en un proceso más profundo, en un ejercicio más profundo y le pido a la mente inconsciente, vete a la raíz de este dolor, a la raíz de sentir que no mereces, pongamos? Y entonces, no es nada más en esta vida y se puede ir a una vida pasada en donde, ¿para qué hacer esto? Sanar, entender allá ¿qué pasó? Se abre la vida y es impactante, ¿eh? Es muy impactante porque lo estás viviendo, no es de que te lo estés inventando o lo estés imaginando. Sientes, miras, ves tu cuerpo, está allá adentro, ves los tiempos, ves las cosas, con quién te relacionas, todo lo que sucedió. Entonces los acompañamos de la mano y hacemos como toda una visita, un proceso para entender qué pasó, cerramos y hay algo muy importante y que a mí me cambió de verdad la vida. El saber qué es la muerte, porque tienen que pasar por su muerte para cerrar esa vida, te cambia el concepto totalmente de la muerte, ¿no? Te das cuenta que es un paso y que estamos aprendiendo en cada vida y que si ahí quedó algo pendiente se puede detonar en esta y cuando ya sabes qué pasó, imagínate ya saber con claridad qué es lo que tienes que resolver en esta. No, hombre, qué fácil, o sea, se escucha fácil, ¿no? Ya sé qué hacer, pero todo lo que se tiene que pasar y para poder llegar a ese punto, para empezar, ¿no? Y con esa claridad ya trabajar, porque no es, bueno, ya sé ya mágicamente, ¿no? Por algo no lo hemos resuelto. Sí, entonces, pero ya sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Está interesantísimo esto, yo estoy deleitado con esto. Gracias. ¿Cuáles son los mitos comunes sobre la hipnoterapia y cómo los desmitificas? Uno de ellos es que voy a perder el control, que voy a decir lo que no quiero decir, y otro es me voy a quedar en el trance y luego ¿qué hago si no regreso? Uno, no van a perder el control porque la mente inconsciente siempre los va a cuidar y con la ética y el compromiso que tenemos como hipnoterapeutas, porque somos psicólogos, ¿sí? O médicos o psiquiatras especializados, que tenemos una certificación que no duró 3 meses, no es un diplomado. ¿Cuánto tiempo dura? 1 año de base, ¿sí? Yo llevé 1 año de base, luego me entrené como supervisora clínica, luego como instructora clínica y luego hay especialidades, haz de cuenta para trastornos de ansiedad, para depresión, para control de hábitos, ya son como subespecialidades en hipnosis y pues si quieres dedicarte a esto, pues tienes que hacer todas estas especialidades. Entonces, no es 1 año, es un buen rato de hacer trabajo clínico para que de verdad lo estés pasando a prueba todo lo que vas aprendiendo. Entonces, pasa que si la paciente llega con miedo de que dice, pero ¿y si me quedo en el trance? Hay que explicarles porque creen que van a perder el control, que no es, perdón, pero a mí me da pena a veces tener que decir así, saco mis credenciales para que sepas en manos de quién estás. Claro. No va a pasar nada, yo te voy a estar cuidando todo el tiempo. Y sí les decimos, obviamente vamos a tocar dolor. No es un paseo color de rosa. Claro. Vamos a contactar dolor, pero vamos a tener las herramientas y tú tienes los recursos para sanarlo, ¿no? Entonces, los mitos son como que lo que veo en la televisión es lo que va a pasar. Lo que vi en el teatro con el espectáculo es lo que va a pasar. Y eso es lo que a veces nos molesta porque es totalmente irrespetuoso que a alguien que pasas y que hipnotizas en público lo hagas bailar como teibolera o que se coma una cebolla o que le haga como perrito. Claro. Ese tipo de cosas es totalmente irrespetuoso y creo que cualquier terapeuta, aunque no sea hipnoterapeuta, uno de los deberes más grandes que tenemos es cuidar a nuestro paciente, ¿no? Sí, claro, aparte no es ético. Para nada. Entonces,
Cuando hablas de hipnoterapia, estás diciendo el nombre, hipnoterapia. Es una terapia con hipnosis, pero somos de base, somos terapeutas, psicoterapeutas. Entonces, hay un compromiso ético, por supuesto. Ok, ahora, ¿qué debemos saber antes de decidir someternos a hipnoterapia? Uno, siempre se los digo al principio, es un compromiso. Tenía un maestro que ponía ese ejemplo y suena burdo, pero es real. Es como una cirugía de cerebro. Yo voy a abrir y tu cerebro va a estar expuesto hasta que yo te dé de alta. No es de venir, abrir y me voy, ¿sí? Sí, claro. O hay compromiso de ambos lados o piénsalo y hasta que sea tu momento. Porque ¿qué pasa? Si yo empiezo a mover, todas las sesiones van enlazadas, es un proceso. Entonces, si yo empiezo a trabajar, lo primero que hago, por supuesto, es estabilizar. Pero una vez que está más estable, yo empiezo a tocar memorias que estamos sanando, que estamos trabajando, pero que está en un proceso, no en una sesión se va a resolver. Entonces, tenemos que explicarles que va a ser un proceso, que no va a ser un proceso tan largo como en otras terapias que son años, ¿sí? Generalmente aquí hablamos de unas 20 sesiones para cumplir y lograr un objetivo. ¿Podría llamarse como el tratamiento? El tratamiento para un objetivo. Okay. ¿Sí? Claro que en el proceso salen cosas que tú decidirás si quieres trabajarlas ahora sí que vas y pasas a prueba y regresas cuando tú decidas. Okay. Pero como es hipnosis y el trabajo es profundo y usa los recursos que crees que ni tenías, la verdad es que los cambios los ves muy rápido. Okay. Y te vas sintiendo bien y entonces vas resolviendo. Yo siempre digo que los seres humanos somos así, ¿no? Nos empezamos a sentir mejor y dices, no, bueno, ya, y ya no voy y postergo, ¿no? Pasa con el tratamiento, ¿no? ¿Sabes qué? 6 días de tratamiento de pastillas, al tercero te sientes bien, lo dejas. Así es. Porque ya se nos olvidó lo que estaba pasando, pero se les explica, sí, pero no está resuelto del todo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier evento en tu vida puede detonar o una recaída o que se abran los pendientes que todavía no se trabajan. Entonces, esa es una parte que hay que pensar. No es barata porque es una especialidad, claro. ¿sí? Pero no es larga como muchos años y no le vas a invertir 5 años de terapia para decir que ya sanaste algo de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, hay que ver como que es una inversión que no va a ser a largo plazo y que de verdad te va a dar muchos resultados. Hace rato dijiste que había como unas subespecialidades, ¿no? Uh-huh. Y mencionaste el tema de los hábitos, de cambio de hábitos. Me vino a la mente algo como, bueno, la pregunta de que si tiene que ver algo o se relaciona con el PNL, o porque dicen que el PNL te puede programar o reprogramar, o sea, uh-huh. y esto puede hacer que cambies de hábitos y que seas exitoso, o sea, ¿tiene que ver, se relaciona o cuál es la...? Y la hipnosis, como lo trabajamos, los procesos y los protocolos, están hechos con varias cosas, herramientas de PNL, de narrativa, o sea, sí ahora sí que tiene cosas de elementos de varios modelos, pero está trabajado con protocolos bien estrictos. Yo creo que de las cosas más padres que yo aprendí del instituto es que son muy exigentes con los protocolos, ¿sí? No es que, bueno, vas y ya le inventas al paciente y hacen creativo, no. Tienes que seguir pasos muy estructurados para que tus ejercicios o tus trances hipnóticos estén bien protegidos. Y van ahí donde van las técnicas diferentes que puedes utilizar. La verdad es que te ayuda mucho cuando tú ya llevas el conocimiento, por ejemplo, de terapia narrativa, de PNL, de cognitivo-conductual, porque todas esas técnicas las vas a utilizar dentro de la hipnosis que estamos trabajando, de lo que hacemos. Ok, normalmente con todos, o la mayoría, mejor dicho, de los invitados que han estado aquí, una de las cosas que más nos han dicho cuando hacemos las preguntas finales, que ahorita también te las voy a hacer, nos dicen, debes de creer en ti, porque uh-huh. no todos creemos en nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. ¿La hipnoterapia aplicaría para eso también? Claro. Cuando te dicen debes de creer en ti, te están hablando de amor propio. Uh-huh. Y es autoestima, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en un estado depresivo? ¿Sí? En un estado depresivo puedes sentir depresión o tener estos trastornos porque no tienes una buena autoestima, porque no hay un autocuidado, un amor propio, una valía. Entonces, todo eso se trabaja con hipnosis.
todo lo que es, de hecho yo doy talleres y dentro de los talleres que doy hay uno que es muy efectivo, que es trabajar hipnosis con hipnoterapia. Y en ese taller vemos todos los factores que tienen que ver con la hipnosis, trabajándolo con ejercicios de hipnosis para empezar a sanar. Y yo digo empezar porque, bueno, en un taller, por más que dure 2 días completos, claro, pues les haces un buen de ejercicios, pero no quiere decir que ya es un proceso completo. Pero sí trabajas las bases para empezar a ver por dónde va el problema y a tener herramientas. Entonces, por ejemplo, hay problemas de autoimagen, de autoconcepto, ¿sí? De autovaloración, de autorreforzamiento, que con hipnosis, claro que los puedes trabajar. Por ejemplo, vamos a hablar de imagen. Okay. Un problema de distorsión de imagen sería, por ejemplo, los problemas de anorexia, que ya son trastornos alimenticios. Sí. La persona con anorexia siempre se está viendo gorda y no se valora, no se cuida, ¿sí? Siempre se está diciendo que está gorda, que está fea. Entonces, cuando tú vas al fondo, hay que trabajar porque la mente inconsciente realmente así lo cree. Entonces hay que trabajar con esa parte porque es una distorsión de su imagen, de su propia imagen. Entonces hay ejercicios muy específicos y profundos para que la mente inconsciente empiece a mirarse desde otro espejo, que se dé cuenta que ese espejo que antes miraba a su figura es un espejo que se distorsionó por el dolor, por los señalamientos, por las heridas que trae. Entonces empezar a sanar eso te permite empezar a mirarte de otra manera. Y entonces ahí empiezas a trabajar que sí puede cuidarse porque ya empieza a recuperarse, pero enamorándose de ella misma. Claro. ¿Sí? Ahora, en el tema que nos compete mucho, que nos escuchan, que nos siguen, emprendedores, aprendedores, por ejemplo, si yo te digo, quiero que mi mente sea ganadora, quiero ser imparable. Yo me considero emprendedor, me considero talentoso, pero quiero ir más allá. ¿Sí es válido? ¿Sirve? ¿Funciona? Claro. La raíz de que tú no logres o que no te la creas es una baja valía, pero muy en lo personal. Porque pueden decirte, no, yo sé que soy muy bueno y yo creo en mí. Pero entonces, ¿por qué no lo logras? ¿Por qué no terminas de aventarte? Mucha gente llega diciendo, estoy al límite casi de lograr el éxito y lo suelta, ¿sí? Cada vez que ya casi logro lo que quería, algo pasa. Es el autoboicot. ¿Y por qué viene ese autoboicot? Ese sabotaje interno. Porque en lo más profundo siento que no merezco. Porque en lo más profundo siento miedo porque, ¿qué tal si no puedo? ¿Qué tal si no soy suficiente? Y si nos vamos más adentro, pues obviamente esto viene desde que somos muy pequeñitos, ¿sí? Las comparaciones, la negligencia emocional que vivimos con los papás, los divorcios, la violencia, las adicciones. Entonces, yo creo que cualquier tema, si me dices cualquier tema, si le rascas tantito, siempre en lo profundo va a estar la herida. Y esa es la que puedes sanar con hipnosis. En menos de un minuto regresamos al episodio. Mientras, te cuento que Oaxaqueños Podcast se graba en el Hotel Agrado Guest House. Si tienes planeado viajar a la ciudad de Oaxaca, te recomendamos hospedarte en este hotel boutique que ofrece comodidad, accesibilidad, servicio y una atención de 10. Hotel Agrado Guest House se ha convertido en el lugar donde los viajeros se sienten como en casa, cómodos y bienvenidos. Además, no solo es una casa, sino un pedazo de la historia de México. Así que apresúrate y reserva en Agrado Guest House. Ahora sí, volvemos al episodio. Ahora, en cuanto a eso de bueno, decías, ¿no? Igual y como que te autoboicoteas, ¿no? O el síndrome del impostor, o tiene que ver también eso de que no seas constante, o sea, dices, ya lo voy a hacer, le empiezas, pum, 2, 3 meses, empiezas a flaquear, lo dejas. ¿Tiene que ver con esto? Sí, yo creo que todo lo que estamos comentando tiene que ver con esta parte de ¿qué mereces? ¿Sí? Si yo siento que merezco lograrlo, voy a buscar y me voy a ayudar y me voy a apoyar, pero también podemos caer en otra parte, en esta parte de autoexigencia, en donde me descalifico todo el tiempo porque no soy perfecto, no lo logré, no fue como yo imaginaba. Entonces tenemos que encontrar ese punto medio, ese equilibrio de cuidarme, de protegerme, de acompañarme, pero también valorarme
y darme cuenta de todo lo que sí puedo lograr. Entonces, en el momento que me doy cuenta de lo que valgo y lo que puedo lograr con un buen amor propio, bueno, imparables, ¿no? Sí, totalmente. Ahora quiero tocar un tema, de otra faceta de tu vida profesional. Eres perito. Sí. ¿Cómo entras? ¿Cómo llegaste ahí para empezar? ¿Y en qué momento entras? ¿Cuál es tu campo de acción ahí? Okay. Es que todo lo que llega a mi vida, te prometo que yo ni lo busco. Sí, me imagino. La primera vez que llegué a hacer un peritaje fue porque un familiar cercano tiene un despacho médico legal. Okay. Y entonces él empezaba y me dijo, oye, pues tú eres psicóloga clínica, ¿por qué no me ayudas con los peritajes? Y le dije, porque yo no soy forense. Me dijo, fórmate. Y bueno, sí. Como le dicen a la que no le gusta estudiar, ¿verdad? Entonces dije, ay, pues sí se me hace interesante. En algún momento de mi vida yo sí quería también forense. Dije, bueno, pues vamos. ¿Y caíste a lo legal? Y caí en lo legal. Curiosamente, ¿te acuerdas que te decía? Sí, que yo quería estudiar Derecho y resulta que esto combina dos cosas que me apasionan. Así es, por eso el comentario. Sí. Caíste. Caí, terrible. Porque pues la vida me cumplió el capricho, ¿no? Total. Porque estar en los juzgados, que a mucha gente puede decir, ay, ¿cómo te gusta estar ahí? A mí me encanta. A mí me encanta, pero me encanta la parte que hago, porque claro, yo hago estas evaluaciones de las personas para ver si hay daño moral, si hay daño emocional, si hubo una situación de negligencia emocional. Okay. Esa es la parte que me toca. Y entonces, la verdad he aprendido mucho porque entrevistar a alguien que se vive como esa impotencia de sentir que hubo una negligencia es muy interesante porque a veces es que está viviendo la situación culpando siempre a alguien sin hacerse responsable de qué pasó y por qué no te estás cuidando tú, ¿no? Uh-huh. O viceversa, si sí hubo una verdadera negligencia, que lo médico a mí no me toca, pero la emocional sí, ¿qué herramientas tenías o no tienes o qué puedes hacer para estar mejor, ¿no? Porque finalmente, si hay un daño emocional por una situación de negligencia médica, hay que ver previo qué estaba pasando. Porque hablando de resiliencia, si tenemos las habilidades y recursos, enfrentamos lo que sea necesario. Sí. Y a lo mejor sí acuso porque me hicieron un daño económico, no pude trabajar el X, pero ya para hablar de daño emocional tenemos que hacer un análisis muy concienzudo de cómo es esa historia, cómo lo ha vivido, cómo ha enfrentado las situaciones problemáticas o traumáticas, porque muchas veces no fue la negligencia, eso fue el detonante, pero acá hay una historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy minucioso, es muy interesante y me lleva a los dos mundos que me encantan, me apasionan. Y ahora, en tu campo de acción ya más específico, ¿qué haces? O sea, ¿haces entrevistas? ¿A quiénes entrevistas? Y de ahí ¿pasas un reporte o cómo funciona? Sí, para los peritajes lo que hago es, los juzgados son los que nos organizan la cita siempre, pero casi siempre van a mi consultorio, las personas las entrevisto, que generalmente la entrevista clínica es la que para mí tiene mayor peso, porque como ahorita, tú puedes hacer las preguntas y vas viendo las reacciones, el lenguaje corporal te dice más que el verbal. Sí. Entonces, esas entrevistas pueden durar 2 horas, 3 horas, son pesadas, pero es que hay que trabajar todo en una sola entrevista, todo lo que puedas sacar de información. Y aplico evaluaciones que son específicas, valoradas y validadas por los juzgados. Califico las pruebas y junto con la entrevista se hace un dictamen que yo entrego a los juzgados, al juez, y él ya se basa en mi dictamen para decidir si hubo o no daño moral. La otra parte puede decir, no, pues yo necesito también que me haga un peritaje de mi parte, y luego puede haber que tengamos que presentarnos para defender nuestro peritaje. Son procesos que se vuelven muy largos y tardados porque, por desgracia, pues nuestros juzgados no nos dan las citas, así como hay casos que duran años y pues a veces mi peritaje lo di, no sé, hace 5 años y me pues llaman ahorita para ratificar, ¿no? Entonces, pero pues así es el sistema, pero ese es un tema también, que tengo que estar siempre como muy presente el caso, uh-huh. Porque en cualquier momento si me llaman a ratificar yo tengo que saber muy bien, por un lado, qué evalué y cómo estuvo mi dictamen. Lo debes de tener muy fresco, ¿no? Exacto. Ok, ahora sobre esta misma línea platicábamos y has colaborado en documentales de Netflix. Uh-huh.
Cuéntanos en qué proyecto has colaborado y cuál fue tu papel, cómo entraste ahí. Igual. Empecé a trabajar La vida. con la vida me regala cosas maravillosas. Grandiosa. Porque además son experiencias únicas que no cualquier terapeuta puede vivir porque no está tan abierta ahora sí que el mercado de la cinematografía a que un psicólogo o un terapeuta forme parte de su equipo. Aquí lo que pasa es que 2 personas que fueron mis pacientes formaron una empresa de seguridad y dentro de la seguridad, porque ellos tienen una visión brutal, o sea, de verdad muy mente abierta, muy integral y como ya pasaron por proceso terapéutico, saben lo que la terapia significa. Entonces, ellos le dan mucho peso a la parte psicoemocional dentro de su trabajo de seguridad. Y ellos me llamaban para trabajar con su empresa y darle talleres, atención personalizada, cursos a su gente de ellos. Pero ¿qué hacían ellos? Ellos trabajan, haz de cuenta que son los que hacen las elevaciones, los que hacen cuidar a los dobles, cuidar situaciones de alto riesgo en cuestión cinematográfica. Exacto, en todo lo que es rodaje, ¿no? También para otras empresas, pero en esa parte es donde yo empecé a colaborar con ellos. Y bueno, ya después, como esto fue creciendo, empiezan a trabajar con empresas ya grandes, ellos como empresa, y me llevan como parte de su equipo. Y bueno, nos damos a conocer con las primeras veces que fui a apoyar y les gustó mi trabajo. Y bueno, la vida nos lleva con gente que también valora esto. Y pues las productoras, o una de las productoras es fehaciente amante de la terapia y platicando me dijo, me encanta la terapia que haces, me encanta lo que haces y pues vamos a empezar a colaborar y se pusieron de acuerdo y empezamos a trabajar en diferentes proyectos. Entonces, ha sido muy interesante para mí porque he aprendido mucho, porque además hago lo que me encanta, pero en situaciones bien singulares. Por ejemplo, no puedo decir el nombre porque todavía no sale al aire, pero la empresa se llama Gato Grande y ya ellos han rodado y han grabado diferentes series y diferentes películas. Y entonces en esta última que colaboré con ellos, las entrevistas pues manejaban situaciones de mucho dolor y de mucho trauma. Entonces yo estaba con el grupo, con el staff, checando, así igual ahorita con audífonos, no todo el mundo escucha la información, solo los que la tienen que escuchar. Cuando están entrevistando pues a las madres de las víctimas, imagínate la mamá de una víctima de 13 años y todo lo que te narra, ¿no? Entonces tanto el entrevistado como el entrevistador pues es mucho impacto emocional. Y si en ese momento pues la señora tiene una crisis, que es lógico porque está hablando del dolor y está reviviendo momentos al narrarlo, hacen un corte y yo entro a trabajar con ella porque es una intervención en crisis. Entonces me la llevo a un lugar especial que nos dan, trabajo con ella, con las técnicas que manejo que son muy rápidas pero bastante eficaces, la estabilizo y entonces regresa y vuelven a rodar, ¿no? Y con el equipo lo mismo, porque pues imagínate al que le toca manejar toda la información, la investigación, tener que ver fotografías, los expedientes, hablar con la gente de los penales para hacer citas y todo esto. Entonces, pues sí, es muy desgastante emocionalmente y trabajo con ellos, tanto personal, individualmente, como les doy cursos, talleres y, por ejemplo, ahorita acabando de rodar, pues hicimos una sesión grupal eran más de 80 personas en el grupo y hacemos un ejercicio con hipnosis para dar un cierre y que la mente acomode todo eso donde le toca, que no es suyo y manejar las emociones. Entonces, pues la hipnosis es maravillosa porque puedes hacer eso en una sesión grupal de 30 minutos en donde ya dejas cosas instaladas y yo les grabo un audio porque yo trabajo mucho con los audios, con mi voz, en donde hago un ejercicio para que sigan haciendo el trabajo de digerir las emociones y se lo llevan, se los regalamos, no se los regalamos, se los distribuimos a todos y todos lo escuchan en la noche después de todo esto que hicieron para ayudarles a que sigan digiriendo todo el impacto emocional que vivieron, ¿no? Wow. Y me imagino que durante todo este camino en el que has estado en la cuestión legal, de perito y demás, te has encontrado con cada historia, personaje, asesinos, violadores, pedófilos. Sí. Y son personas que platicábamos justamente, que de repente los vemos como
esas personas no tienen derecho a nada, son unos monstruos y no hay perdón ni nada, ¿no? Así ¿Tú es. cómo lo ves? Es que a nosotros nos toca ver la parte clínica, la parte del ser humano. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Qué está pasando? ¿Sí? La mente puede distorsionar, la mente se puede disociar. Nosotros todos nos disociamos todo el tiempo porque la mente utiliza ese mecanismo para protegernos y para sobrevivir. Por ejemplo, cuando recibes una noticia terrible, dices, murió alguien, ¿no? Te disocias. ¿Por qué? Porque en ese momento tienes que resolver. Y generalmente empiezas a resolver, a tomar decisiones, a hacer lo que tengas que hacer, vas al velorio, te desvelas, recibes a la gente, pagas lo que tengas que pagar, vas a las misas, y hasta que termina la última misa y regresas a tu casa, te cae el 20 de lo que sucedió y que ya no está. Es ahí cuando aterrizas, Okay. pero mientras la mente te protegió para hacer lo que tengas que hacer. Si ese evento de disociarnos sucede para protegernos en esas situaciones, eso cuando es disfuncional, ¿sí? Cuando es patológico, es lo que muchas veces pasa con aquella persona que es capaz de asesinar. Cuando dices, ¿cómo es posible que puedan matar a sangre fría, ¿no? Un asesino serial, por ejemplo, con tanta ¿no? hazaña, ¿no? Un pedófilo, dices, ¿cómo puede ser que sea capaz de hacer eso? Es un tema. Porque está totalmente disociado. No contacta con el dolor que está generando, no contacta con la responsabilidad de lo que está haciendo. Entonces, cuando trabajas con los victimarios, tienes que pasarte del otro lado para entender que antes de juzgar, antes de etiquetar, hay que entender qué está pasando con ese ser humano, qué pasó en su mente, que distorsionó tanto la realidad, que está viviendo un trastorno de tal magnitud que no hace conciencia de que está lastimando o de que está matando a alguien, que está violando a un niño. Entonces, con hipnosis, por ejemplo, un ejemplo burdo a lo mejor es cuando estás con un pedófilo y estás trabajando esto con hipnosis, le dices, a ver, vamos a entras a un momento en que está abusando de un niño y generalmente no los ven a los ojos porque contactarían con el dolor. Entonces, en hipnosis, en esa regresión, decirle contacta con sus ojos, míralo a los ojos. Y casi no lo quieren hacer y hasta que lo logramos, cuando lo logran, hay un quiebre con ellos, porque es cuando contactan por primera vez con el dolor que están causando y que es un niño que está sufriendo. Entonces, no es para que, a ver, ahora siente, no, es para que en esa conciencia ahora se responsabilice de que eso no puede volver a suceder. ¿Sí? Y hay que trabajar, te digo esto como una sesión, pero es un proceso y hay que trabajar con esa persona para ver en qué momento hubo ese quiebre, en qué momento aprendió que podía lastimar de tal manera. A veces decimos, sí, repetimos patrones. Sí, muchas veces repetimos patrones, pero no necesariamente. No todos los que fueron abusados se vuelven abusadores. ¿Cuál es la diferencia? Ese momento de conciencia, que cuando estás en ese momento de dolor, haces conciencia y mente consciente y inconsciente trabajan juntas para ya no generar ese dolor ni en ti ni en otros. Pero si no hacen ese trabajo, se disocian, puede pasar lo que sea, porque siguen sufriendo. Y entonces es como, se vale, ¿no? Si a mí me lo hicieron, pues no pasa nada, se vale. Y se va distorsionando, ¿no? Ay, qué fuerte. Sí, el trabajo con los agresores es un trabajo fuerte. Hay que realmente entrenarnos para hacerlo. Ahorita dije un ejemplo que se dice así como muy fácil, así ya todos los hipnoterapeutas lo pueden hacer. Vas a tocar algo y vas a abrir algo que es muy fuerte con esa responsabilidad de que todo lo que salga ahí lo tienes que trabajar. ¿Sí? Y es un trabajo muy duro, supongo, porque no sé, o sea, no cualquiera quisiera entender la mente de un criminal o decir, no, hizo esto por algo, hay que entender su mente. O sea, normalmente dices, no, lo hizo, consecuencia, ¿no? Júzguenlo. Y fíjate, ahí ahorita eso se me hace como una postura un tanto egocéntrica, ¿no? Un tanto hasta narcisista, porque dices, a ver, ¿por qué solamente voy a trabajar con los pobrecitos que necesitan de mi apoyo porque han sufrido? ¿Sí? Cuando tú vas a trabajar con un agresor, vas a trabajar con el etiquetado, con el señalado, con el no querido, con el repudiado. Entonces, si lo que queremos realmente es sanar una sociedad y sanar el dolor que genera esa cadena de abuso, no solamente es trabajar con los que fueron abusados. ¿Cómo cortas la cadena? Obviamente abriendo el secreto,
pero ¿qué pasa con el abusador? ¿Sí? Hay familias que le dan la espalda, hay familias que lo cobijan, hay familias que guardan en silencio porque ¿cómo se van a enterar? Eso no resolvió, nada de eso resolvió. ¿Sí? Tienes que trabajar con el abusador para que eso no se repita, pero que no lo pongas así como el castigado, el malo del cuento, es ¿qué pasa contigo? ¿Sí? Alguna vez me decían, en un consultorio que compartía, el doctor que lo compartía, me decía, no sé cómo puedes trabajar con este tipo de gente, mira cómo se pone a tocar el timbre y en qué actitud llega. Y ya que se fue mi paciente, le dije, si no estuviera sufriendo como está sufriendo, no estaría aquí. No podemos juzgar que cómo en qué actitud llega. Llega en una actitud de dolor, porque todo lo que tú estás viendo es que está sufriendo, por eso está aquí en el consultorio, ¿sí? Pero no nos gusta tener que enfrentar el dolor cuando no lo sabemos manejar. Y eso no lo interpretamos como dolor, ¿sí? Una gente violenta porque es violenta, no porque disfrute las consecuencias de la violencia, sino porque no sabe otra manera de relacionarse, porque todo es a través de dolor. Entonces, yo creo que es bajarnos un poquito del pedestal de yo ayudador, ¿sí? Wow. Sino, pues, estamos de ser humano a ser humano y si lo que yo hago ayuda a que tú sanes un poco, va a sanar mucha gente, porque esa persona puede lastimar mucha gente. No, es algo profundo que sin duda, obviamente alguien calificado solamente podría ser, ¿no? No, o sea, por ejemplo, yo, ¿no? Poniéndome en el papel, yo no podría hacer eso, obviamente no tengo la formación ni creo que muchas cosas, pero tiene razón, o sea, a veces como que juzgamos más y es más fácil, ¿no? Y como decía Rodrigo Vargas, un amigo, le tenemos miedo a lo desconocido. Y justamente el conocimiento también trae una gran responsabilidad, ¿no? Sí, pero además tenemos miedo a lo desconocido y tenemos miedo a tocar el dolor. Simplemente vas a un velorio y te equivocas, no sabes qué decirle, le dices a veces hasta felicidades. Ah, sí. Entonces, Sí, es que sí, te sí. pones tan nervioso de que no sabes qué decirle, que no sabes cómo ayudar. Nadie nos enseñó cómo enfrentar el dolor, ni el nuestro ni el de otros. Entonces, a veces es mejor, si no sabes qué decir, accionar, ¿no? Y accionar es eso, es cómo te ayudo, bueno, si necesitas ayuda con tus hijos, te apoyo. Si necesitas un poco de dinero y puedo, te doy. Si necesitas que te vaya a hacer la comida, hago eso. Es que eso es la empatía proactiva. O sea, empatía no es nada más decir, ay, sí, pobrecito, sí entiendo su dolor. ¿Y cómo le ayudas? ¿Sí? ¿Cómo acciónate, no? Entonces, creo que cuando somos terapeutas es un poco también eso, es si yo sé que esa persona está sufriendo y por eso está lastimando, es como si te imaginaras un niño que algo le está doliendo y empieza a aventar las cosas y a hacer berrinche y a patear las cosas que tiene enfrente, dices, a ver, el niño no lo está haciendo porque sea malo, el niño lo está haciendo porque algo le está doliendo, ¿sí? Las emociones hablan porque nos está doliendo, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Cuando un niño se vuelve, no sé, introvertido, que cambia, dices, a ver, ¿qué está pasando? Hay muchas historias de abuso que los papás tenían enfrente todo y no se enteraron. Y ya que pasa y son grandes, dicen, ¿cómo nunca me enteré? Pues porque no veías a tu hijo, porque te da miedo ver que está pasando algo y no saber qué hacer. Y sale peor. Entonces, no sabes qué hacer, pide ayuda. Claro. Pregúntale qué necesitas, cómo te estás sintiendo, cómo te ayudo. ¿Sí? Pero no nos enseñan y entonces nos da miedo y nos alejamos. Ok. Hace rato dijiste, por ejemplo, cuando tienes una pérdida, cuando muere alguien, como dijiste, como que te desconectas, ¿no? Disocias. Y te disocias y estás en que hay que ver esto y las flores y la funeraria y demás. Ahora, ¿pasa lo mismo con el enojo? O sea, por ejemplo, voy a abrir un poco. Hay algo que me pasa mucho a mí, o sea, si me llega o si me quieren asustar, en vez de asustarme, me enojo. O en vez de ponerme triste, me enojo. O en vez de, por ejemplo, si me llevo a accidentar o en vez de asustarme, me enojo. O sea, ¿es un mecanismo de defensa? Aprendiste, yo creo que desde hace mucho, que enojo es la que te avisa. Todas las emociones tienen una función, pero enojo es una de las emociones que tiene energía. No te quita energía, como que te da energía. Y lo que hace es provocar que hagas algo para defenderte porque algo te está lastimando, algo te está doliendo. Entonces te empuja como a hacer algo para defenderte, ¿no?
Pero aquí el tema es que si el enojo no lo escuchas a tiempo o no te das cuenta por qué te estás enojando, puede volverse un enojo disfuncional, que se puede convertir en ira, sí, que ese coraje de que ya siento más que enojo, siento rencor, siento dolor. Entonces, el enojo como miedo, tristeza, tienen una función. El tema es saber entender las emociones y poder controlarlas, porque si no sabemos, se salen de control. Pero yo creo que en algún momento aprendiste que a la única que oyes es ese enojo porque te empuja a tomar acción. Si te sientes triste, a lo mejor dices, ay, no, qué tristeza, ni qué nada, ¿no? O sientes miedo y no, yo no soy miedoso. Y dices... Y me aviento. Y no las oyes. Entonces, como que el enojo se volvió una de las herramientas tuyas para poder tomar acción, ¿no? Ok. Perfecto, gracias por eso. Eso fue muy personal. Con gusto. Oye, ahora cuéntanos alguna anécdota que te haya marcado bastante en la cuestión de hipnoterapia, o alguien que haya sanado, un caso, no alguien, y que ponga siempre de ejemplo. Wow, es que hay muchas cosas. Me imagino que me ha tocado vivir cosas terribles, pero que tienen solución, y cosas muy hermosas. Bueno, por ejemplo, casos de oncología, ¿no? Tuve una vez, hace muchos años, un chico que le diagnosticaron cáncer de testículo, y le dijeron que como por pena nunca se fue a atender hasta que ya estaba muy avanzado, pues tenían que quitar los 2 testículos y iba a quedar infértil, ¿no? Entonces fue conmigo y estaba muy lleno de miedo, trabajamos, le hice sus audios para que tomara sus quimios, y desde antes trabajó terapia. Cuando lo operan, le dijeron, pues nada más te tuvimos que quitar uno porque pues no estaba invadido el otro, no sé qué pasó. Le quitan uno, está en su proceso de quimio y se llevaba sus audífonos con sus audios y le fue muy bien en la quimio, ni siquiera perdió el cabello. Entonces un día el doctor le dijo, oye, ¿qué haces que no tienes tantos síntomas, no tienes tantos efectos secundarios y ni siquiera se te está cayendo el cabello? Y le dijo, pues es lo que estoy haciendo con mi terapia. Y le dijo, ¿cómo? Y le dijo, ya ve que traigo mis audífonos y me los pongo siempre, pues estoy oyendo mis audios que me están acompañando con hipnosis. Y ya le digo, a ver, déjame oír, ¿no? Y mándamelos. Así es, casi para ponérselos a todos, sí, ¿no? Claro. Pero fue algo que para mí fue muy satisfactorio porque ese chico salió muy bien, en remisión. Él era muy atleta, puso un gimnasio, maneja su gimnasio, se casó y tiene 2 hijos. No, órale, o sea, realmente la mente, la hipnosis curó o hizo lo suyo en esa persona. Si tú haces que la mente acompañe el tratamiento, lo acoja, puedes tener un tratamiento muy, muy sano, muy amigable, hasta amoroso. Aquí el tema es que si lo vivimos en el miedo, estamos llenos de adrenalina y estamos desgastados y pues no nos acompañamos en el tratamiento como necesitamos, ¿no? Ok, antes de pasar a las preguntas finales, quiero hacerte una pregunta también personal. Claro. ¿Algún tip o algo que quieras o puedas brindarme para poder realizar mejor las entrevistas? Yo sé que hay muchas técnicas, pero algo rápido que puedas decirme. Pues yo creo que lo estás haciendo porque vas acompañando muy bien al entrevistado, escuchando. Y una cosa que hacemos los terapeutas y que veo que tú haces es, estás oyendo y hay palabras claves, ¿no? Como que estamos hablando y en ese momento decimos una palabra que le da importancia, le da sentido a lo que estamos diciendo y la retomas después para profundizar. Yo creo que eso es algo bien interesante, es saber escuchar, ¿no? Si tú sabes escuchar, lo demás está hecho, porque ahí yo te estoy dando todo el material para que tú hagas lo que tengas que hacer. Entonces creo que esa atención y saber escuchar y aterrizar esas ideas, aterrizar esas palabras que son clave, te da mucha pauta para seguir haciendo una entrevista, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista clínica, eso es algo bien importante. Estamos viendo el lenguaje corporal, pero obviamente estoy cazando, literal, cazando esas palabras, esas frases. Por ejemplo, hay pacientes, ¿no?, que te dicen, es que ya estoy cansado de vivir en el dolor, es como estar atrapado. Para mí eso ya me dio lo que voy a trabajar, porque está atrapado en el dolor, ¿no? Entonces, ahí como terapeuta ya sé que lo que necesita es desatraparse del dolor y en la mente inconsciente lo podemos hacer. ¿Sí? Okay. Entonces, eso es algo que la gente sin darse cuenta cuando está hablando te está dando toda la información.
Decimos, en el problema está la solución. Si yo te describo el problema, inconscientemente te estoy dando la solución. Entonces, como entrevistador, creo que tienes la habilidad, lo estás haciendo, pero dale esa importancia a lo que estás haciendo, porque de verdad es muy valiosa. Cuando estás de este lado, el que de todo lo que yo voy diciendo que casi no se me va, que me suelto, ¿verdad? De pronto que me tomes algo que para ti fue importante, dices, claro que me está escuchando y que le está dando el peso a lo que estoy diciendo. Y eso es muy valioso para el que está de este lado. Pues muchas gracias. Al contrario. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas finales. Si tuvieras la posibilidad de dar un consejo a jóvenes, haz de cuenta que tienes un auditorio lleno, si tuvieras la oportunidad de decirles algo que te hubiera gustado saber muy de joven, ¿qué les dirías? Híjole, va a sonar como trillado. Bueno, uno, a ver, nunca dejen de estudiar. Ok. A lo que te dediques, síguete preparando siempre. Yo creo que todos tenemos una gran responsabilidad cuando ofrecemos un servicio y es mínimo estar al día. Hay cosas que están saliendo todo el tiempo y más hoy. Yo digo que la terapia, por ejemplo, es una terapia bien diferente de la que conocimos hace 10 años, hace 15 años, hace 5 años. Ahorita de verdad estamos manejando situaciones bien interesantes, por ejemplo, con psicotraumatología. La gente no tiene la menor idea de lo que se puede hacer con el trauma y de los protocolos que existen ya para trabajar. EMDR, que lo mencionabas hace rato, dices, es algo novedoso que casi nadie conoce y es súper eficaz. Entonces, nunca dejen de prepararse, ¿sí? Trabajen si tienen miedo, si tienen problemas de autoestima, porque autoestima no es nada más, ay, sí me quiero y me acepto, no. Si tú tienes un buen amor propio, crees en tus recursos y se siguen desarrollando. Si tienes problemas en donde no crees en ti, así te llenes de diplomas. Yo conozco mucha gente que tiene doctorados y que no se atreve a hablar en público, por ejemplo, que no se atreve a tener una terapia con alguien porque no quieren abrir el corazón, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio entre lo que es lo cognitivo, conductual y lo que es emocional, pero su mente trabajarla. Entonces, no tengan miedo de ir a terapia. Yo creo que la terapia tendría que formar parte de la canasta básica porque todos necesitamos terapia. Pero si te haces un proceso de terapia desde joven, te preparas, bueno, ¿qué te digo? ¿A dónde puedes llegar? Claro. Y tu entorno, porque cuando tú haces un proceso de terapia, cambias tú, pero cambia todo a tu alrededor. Porque yo les digo, es un sistema en donde en ese engranaje, si una parte ya se sale de ese juego y se acomoda diferente, todo se tiene que reacomodar en automático. Wow, perfecto. Ahora, ¿cuál es tu definición de felicidad y cómo la persigues? Pues yo digo que son momentos que construimos. O sea, no puedo esperar que la felicidad me llegue de nadie ni del cielo. Creo que la construimos. Y yo te puedo decir, hace poco decía que de verdad soy muy feliz. Soy muy feliz en mi vida y no porque diga, ay, sí, no tengo problemas. Los tengo, pero creo que he creado mi mundo de tal manera que yo puedo llegar en la noche a mi casa y ser completamente feliz y dormir en paz porque me hago responsable de mi vida. No estoy esperando que nadie venga a solucionármela o a darme algo. Estoy muy contenta con lo que soy y cuando algo no me está acomodando, digo, a ver qué está pasando y me hago responsable de buscar las soluciones. No soy la supermujer. Hay cosas que tal vez he ido aprendiendo en el camino y que podría ser diferentes, pero si yo espero que la felicidad sea que, ya estoy en una playa viviendo maravillosa, pues quién sabe si lo tenga en esta vida. Pero si yo disfruto de mis logros día a día, no hasta que ya logré ser tal, sino día a día tenemos logros. ¿Sí? Ayer daba un curso y les decía, no nos cuesta ningún trabajo saludar con una sonrisa y despedir con una sonrisa. Y no es lo que le des al otro, es lo que te das a ti. Claro. ¿Cómo te sientes? Y esos son momentitos de felicidad, de plenitud, de disfrute, que al final del día nos hacen sentir, estoy bien, soy feliz con mi vida, ¿no? Entonces, vamos creando nuestra felicidad paso a paso, día a día. Yo creo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Toda la razón. ¿Qué proyecto próximo te emociona? Uno, que seguir con esto de las series, que me encanta, que ya estoy esperando que empiecen a rodar la próxima. ¿Ah, sí? ¿La primera en la que participaste todavía no sale?
Ya salió una, pero ahí no salió todavía mi nombre. Entonces, ¿cuál es? Para que la veamos todos. Salió una que se llama Stand Up, que es un stand-up de Niño de Rivera. Sofía. Ajá, de Sofía. ¿Cuál es? Se llama, Libre para Reír. Ok. Ajá. Que es una serie, pero yo trabajé para Prosegma, que es el equipo de seguridad, y entonces veíamos a lo que necesitaba y se veía al equipo darles pláticas, ¿no? Ok. Entonces, y ahí estuvo bien interesante porque fue una experiencia increíble porque ellos tenían que entrar al reclusorio a grabar. Sí, que les enseñó stand-up a los reclusos, ¿no? Exacto, estuvo bien interesante. Les dio una oportunidad única, tanto a ellos como a los familiares. Ya hay tantas historias ahí. Y véanla, porque la verdad es que mira, más allá de lo que van a decir arriba, es ver cómo se sienten estando arriba, cómo se fueron formando, cómo cuando sube la familia a darle las flores, cómo la familia se siente orgullosa del que siempre se han avergonzado. Wow. Entonces estuvo brutal, brutal. Sí. Entonces vi ahí al equipo de producción, porque pues imagínate, entraban en crisis al oír las historias y estar dentro del reclusorio es muy fuerte. Me imagino que sí. Entonces pues imagínate una chica que toda la vida ha trabajado en cine, pero lindo en los staffs y todo, y de repente llega ahí y se mete al reclusorio y ve al delincuente que está ahí parado mirándola con ojos de que, sí, ¿no? Y no sabes, entraban en crisis, entonces ahí entraba yo. Entonces esa fue una buena experiencia. Okay. Y bueno, proyectos que tengo en puerta, pues estoy con lo de psicotraumatología y no dejo de estudiar porque soy bien nerd. Entonces estoy ahorita a punto de terminar la certificación y me siento muy, muy contenta por eso, porque me ha costado mucho trabajo por los tiempos, porque pues me la paso trabajando, entonces a veces tengo que estar viendo en línea las clases y todo, pero creo que es un logro personal para mí muy importante. Perfecto. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué te gustaría haber logrado? Mi sueño así que dices, mi sueño guajiro, sería poner, si no es una fundación, sí una clínica en donde yo pueda entrenar a los terapeutas a hacer todo lo que hoy sé hacer, porque sé que podríamos dar un servicio muy importante, de alta calidad, de alto valor, que podría ayudar muchísimo a la gente. Por ejemplo, cuando estoy acá en Oaxaca, pienso, ¿cuántas cosas podríamos darle a nuestras gentes? Pero pues la gente ni conoce este tipo de terapia. Sí. Si la gente en lo privado quiere ir es cara, porque es cara, pero si podríamos formar algún tipo de fundación y yo formo a los terapeutas y yo superviso, porque no puedo con todos, pero sí superviso un grupo de terapeutas, podríamos abarcar una población importante, ¿no? Entonces, eso sería para mí sí como un sueño bien bonito, poder trabajar de esa manera. Qué padre, es un sueño muy ambicioso. Estaría padre. La verdad estaría padrísimo. Algo que no sepan de ti, que si la gente supiera se sorprendería. Pues la gente se sorprende de que viajo todo el tiempo. O sea, yo les digo que todavía no sé, en realidad, pero en una vida pasada debo haber sido nómada, gitana o algo. Porque siempre estás en movimiento. Se supone que me vine a vivir a Oaxaca hace 2 años y yo creo que he pasado 3 meses en mi casa. Porque llego y ya estoy y ya que voy a ir a hacer un peritaje a Chihuahua, que voy a ir a Tijuana a un curso. Entonces, me la paso viajando. Estoy a veces más en México porque es el punto donde despego para todos lados. Claro. Ahí está mi hija, ¿no? Que estar con mi hija pues es mi premio. Claro. Entonces, pero la gente me ve en algún lugar dando curso, pero no sabe que me la pasé haciendo una verdadera escala y todo lo que hago, porque hay gente que me conoce como terapeuta o como la que dio el taller o como la asesora, pero a lo mejor no saben todo lo que hago cuando no me ven, ¿no? Por eso les vas a compartir este podcast cuando salga para que sepan, para Muy que te bien. Conozcan mejor. Me parece. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Yo creo, fue muy jovencita, cuando estaba en la preparatoria, ¿sí? Ya sabes que andas así como que, yo me voy de pinta. Y una maestra me adoptó, y un día me habló y me dijo, ¿por qué no te cuidas? Y le dije, pues sí me cuido. Y me dijo, no, es que cuidarte no es nada más cuidar tu físico. Cuídate, cuida tus emociones, cuida con quién te relacionas. Y me dijo, tú tienes el poder de ser selectiva. Decide qué quieres dejar entrar a tu vida.
cuando me dijo, decide qué quieres dejar entrar a tu vida, dije, ay, qué payasa. Y fui aprendiendo que tenía toda la razón. Y no es que te pongas en el plan de tú no, sino es emocionalmente qué dejas entrar y qué no dejas entrar. De qué te haces responsable tú y qué cosa es responsabilidad del otro. Fui aprendiendo en el camino que no podemos andar cargando. Yo soy primogénita, soy la hija mayor de una familia que se recargó mucho en mí desde muy chiquita y más por mi forma de ser, ¿verdad? Entonces, soltar me costó mucho trabajo, pero me di cuenta que si no sueltas, no dejas crecer. Andar cargando es no dejar caminar al otro. Entonces, cuando me dio este consejo, empecé a elaborarlo y empecé a soltar, porque esa chavita cargaba al hermanito, a la hermana, a la mamá, al papá, y dije, no, y empecé a soltar y creo que me siento muy orgullosa de haber podido soltar. Qué padre. ¿Y el peor consejo que te han dado, aunque no lo hayas aplicado? Pues, peor consejo, pues no, pues alguna vez alguien me dijo, tú piensa primero en ti, luego en ti y después en ti. Primero lo tomé así como, bueno, es parte de la autoestima, pero cuando vi que lo estaban diciendo en el sentido de no te importe pasar por encima de quien sea, dije, no, espérame tantito, ¿no? Entonces, a lo mejor no me lo daban como consejo, sino como punto de vista, pero pues la vida me ha enseñado, mira, yo creo que he aprendido que lo que realmente vale, sí lo tengo conmigo. Qué padre. Ahora, durante todos tus años de vida, obviamente has tenido infinidad de aprendizajes. Pero si te dijeran, ¿sabes qué? Quédate con 3 aprendizajes nada más, ¿cuáles serían? Yo creo que uno que es el más valioso es cuando tú seas capaz de mirarte al espejo. Y mirarte no, ay, qué bonita, o si me vestí, no. Mirarte al espejo a los ojos y sentir paz, ¿sí? Paz contigo misma es un gran logro. O sea, que no te estés recriminando, que no te estés criticando, que no te estés enjuiciando. Cacharte, ¿no? ¿Cuántas veces al día que algo no salió bien dices, ay, qué tonta? Y dices, ¿por qué tonta? Sí. O sea, a lo mejor lo digo, pero me regreso y digo, no soy tonta. O sea, pongo más atención y se acabó, ¿no? Pero tengo que aprender a estar tratándome bien, ¿no? Ese fue como todo un proceso de aprendizaje. Otro es darme mis tiempos. Como quiero abarcar a veces tanto, no me cuidaba mucho. O sea, a veces eran las 10 de la noche y yo decía, ¿comí? Ay, no comí. Entonces, pues un sándwich o algo así, ¿no? Y me di cuenta que, pues, si me estaba queriendo tanto, ¿cómo es posible que no me cuidara? Que el trabajo, que todo puede ser apasionante, pero ¿cómo le voy a seguir si me enfermo, no? Claro. Entonces ahora, pues, trato de cuidar, por lo menos hacer mis comidas, por lo menos 2 comidas bien en tiempo y en forma, porque pues sí, te pega la salud, ¿no? Y la otra es acompañarte y darte el placer de descansar, porque nos educaron a que no podemos descansar. Si estoy quieta sin hacer nada es como, ¿cómo? O sea, estás perdiendo el tiempo, ¿no? No puedo estar así como que sin hacer nada, pero sí me doy ya el tiempo, por ejemplo, y me cacho, ¿no? Me voy a poner a ver este domingo una serie. Y estoy viendo la serie y estoy queriéndome parar, o digo, bueno, ahorita podría por lo menos tejer, ¿no? O por lo menos coser esto. Y solita misma me digo, a ver, Mari, tranquila. Dijimos, vamos a ver una serie. Entonces, dedícate, tranquila, relájate. Porque creo que esa autoexigencia y el aprendizaje de que tienes que estar siempre haciendo algo productivo no nos permite darnos un descanso real. Ahora, si tuvieras el poder político, el poder económico, o pudieras tener los 2 poderes y pudieras hacer algo en pro de la sociedad, ¿qué harías? Ay, trabajar en la educación. En la educación de los niños. Yo estuve también como directora en un kinder. Y una de las cosas que me encantó poder hacer es trabajar las emociones con los niños. Les metíamos 1 hora a la semana de actividades en donde los niños aprendieran a conocer sus emociones, cómo manejar las emociones. Y me encantaba porque llegaban a casa a veces con su pintura, pintaron el enojo, ¿no? Y llegaban a casa y venía la mamá y me decía, oiga, doctora, es que el niño me estuvo explicando que el enojo, que no sé qué. Le dije, sí, estamos trabajando las emociones. Entonces, después ya vimos que teníamos que explicarles a los papás lo que los niños estaban aprendiendo. Claro. Pero si nosotros pudiéramos incidir en nuestros niños, enseñarles una educación emocional, mira,
ya ni siquiera me voy con lo que los libros de texto o que el programa va a decir. Si les diéramos a la par una educación emocional, estaríamos hablando de otra humanidad. Totalmente. Sí, y una sociedad distinta, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué estigma tiene que romper la sociedad? Yo creo que el miedo a abrirse. Mucha gente no va a terapia porque no, es que se van a enterar de mis cosas, es que voy a tener que hablar de lo mío, es que es para locos. Son mecanismos de defensa. Y mucha gente va a terapia, pero no dice que va a terapia porque, pues, ¿qué van a pensar? Que no pude con lo mío, que estoy loco, que estoy mal. Y yo creo que ese es un tema bien importante. Rompan el paradigma. Las emociones no se tienen que esconder. Las emociones son parte de nosotros y podemos trabajar. Nuestra mente es lo más poderoso y si los ponemos de acuerdo, imagínate. Entonces, si nosotros le perdemos miedo a que somos seres humanos que podemos sentir, que podemos llorar, podemos darnos la oportunidad de sanar, ¿no? ¿Alguna lección memorable que recuerdes de tus padres? Ay, los dos me enseñaron a trabajar mucho y son muy honestos. O sea, yo creo que son valores que hoy por hoy me duele decir que la gente joven no quiere ya trabajar, no tiene ese compromiso con el trabajo, tienen poca tolerancia a la frustración y entonces a la primera de cambios es no me gusta, me habló feo el jefe. Y cuando vienes de una escuela de trabajo, donde mis papás lograron lo que hoy tienen a base de trabajo y nos dieron carrera a base de trabajo, el trabajo para ti es un valor. Claro. Y yo creo que por eso me comprometo con tantos proyectos, porque traigo adentro como una vocecita que todo el tiempo me está diciendo, el trabajo es una bendición. Y no le vas a decir no al trabajo, donde hay trabajo hay que ir, y yo donde hay trabajo voy. Claro. Entonces, pero lo disfruto mucho porque sí es uno de los valores que yo creo que mis padres me inculcaron, la honestidad y el trabajo. ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Hablábamos de eso, de la baja tolerancia a la frustración. Darnos cuenta que la vida no tiene que ser que alguien venga y te regale y te resuelva. Hay que trabajar nosotros por lo que queremos, ¿no? Hacernos responsables de nosotros. Perfecto. Ahora, si pudieras colocar un mensaje en el cielo el cual todo mundo leería, ¿qué pondrías? La felicidad depende de ti. Hazte responsable. Oh, qué fuerte. Sí, es cierto. O sea, de repente queremos echar la culpa a alguien más, ¿no? Así es. No logré esto porque mis papás, ¿no? O porque me embaracé. O porque esto, ¿no? O me divorcié porque el otro, ¿no? Sí. Hazte responsable de la parte que te toca y te prometo que vas a estar bien tranquilo y bien. Perfecto. Maricela, ahora alguien que quisiera, que ya escuche el podcast y diga, oye, yo quiero hacer hipnoterapia, ¿cómo te encuentran? ¿Tus redes sociales? ¿Algún canal? En Instagram estoy como sic-mari. Y con mucho gusto por ahí puedo contestar o les puedo dar mi WhatsApp. Llamadas no contesto, solo por WhatsApp. Es el 55 83 69 96 61. Ok. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerles infinito. Amo Oaxaca, me quiero quedar más en Oaxaca y estar conviviendo y conociendo personas como ustedes. Muchas gracias. Me hace sentir muy feliz de estar en donde estoy y los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. No, también te queremos agradecer bastante que hayas aceptado la invitación, que hayas compartido tantas cosas con nosotros. Espero que no sea la primera ni la última vez que estés por acá en Oaxaqueños Podcast. Y pues obviamente por todo lo que haces, realmente tienes nuestra admiración. Muchas gracias. Esperemos que pueda estar nuevamente por acá y pues nos veríamos en otro episodio de Oaxaqueños Podcast. Gracias, Maricela. Gracias, mucho gusto. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este podcast fue presentado por Hotel Agrado Guest House.